Una vez más, bienvenidos a nuestra materia del ministerio de la Iglesia. En la anterior clase hemos visto la primera parte de lo que es el capítulo 1, que tiene que ver con la singularidad de la Iglesia. Hemos visto la parte conceptual, la diferencia entre lo que es la Iglesia local y la Iglesia universal. Y también hemos visto que en esta interpretación hay dos visiones en lo referente a este concepto de iglesia. Muy bien, hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestra clase y por lo mismo vamos a comenzar haciendo ya una referencia a lo que es la naturaleza de la iglesia. Entonces vamos a ir ampliando lo que habíamos visto la anterior clase. Muy bien, ¿cuál es la naturaleza de la iglesia? Tenemos que verlo desde dos enfoques diferentes. Desde el punto de vista divino y lo que es el punto de vista humanista. Básicamente entre ambos va a haber una gran diferencia, porque los pensamientos del hombre no son los mismos pensamientos que tiene Dios. Y quizás cuando hablamos de iglesia universal y de iglesia local, nos preguntamos entonces, hay dos tipos de iglesia. ¿Acaso existe una iglesia visible, que es la iglesia local, y una iglesia invisible, que es la iglesia universal? Si queremos encontrar un antecedente bíblico de lo que es realmente el significado de la iglesia espiritual, lo hemos de encontrar en Hebreos capítulo 12, versículo 23. Donde habla de la iglesia de los primogénitos inscritos en los cielos. Entonces, este concepto, esta palabra revelada, nos está explicando claramente lo que significa la iglesia universal. También podemos decir que la iglesia universal tiene que ver con los que acudieron al llamado conforme a sus propósitos. Vale decir que el Señor, desde antes de la fundación del mundo, hace un llamado a los que van a formar parte de la iglesia. Esta referencia lo vamos a encontrar también en Efesios 1:1. Entonces, ambas referencias bíblicas nos llevan a la convicción de que realmente existe una iglesia universal, una iglesia invisible, visible para Dios pero invisible a los ojos del hombre. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos es invisible esta iglesia? Porque la iglesia invisible se extiende fuera de lo que es el tiempo y el espacio. Fundamentalmente su implicancia tiene que ver con lo que es lo eterno, porque ese es el ámbito, esa es la naturaleza donde Dios se desarrolla, donde Dios habita. A Dios no le es invisible esta iglesia. Él comprende, Él sabe quiénes la conforman, según podemos entender lo que está escrito en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Pero todos los que están dentro de esta iglesia invisible aparentemente, la que no pueden ver los hombres con sus ojos humanos porque está fuera de su comprensión, porque hay aquí propósitos de Dios, hay llamado de Dios. Por medio de la fe es que esta iglesia invisible
se hace visible a los ojos de los hombres. ¿De qué manera? Porque los que están formando parte de lo que es esta iglesia invisible van a mostrar en la iglesia terrenal un testimonio, van a mostrar transformación en sus vidas y van a reflejar exactamente el amor de Cristo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es lo siguiente, que si bien hay una iglesia invisible, hay una iglesia universal de todos, pero esta iglesia universal se hace visible en la tierra cuando esos componentes, ese grupo de personas que han sido llamados, que han sido escogidos para el llamado de Dios, hacen visible a través de su testimonio ante los ojos de los hombres la presencia de esta iglesia invisible. Lo que estoy diciendo que los verdaderos creyentes, porque en la iglesia local no todos son creyentes, muchos están por diferentes circunstancias, pero hay otros muchos que han sido llamados al cuerpo de Cristo. Estos llamados son los que han de mostrar testimonio, los que van a hacer visible a la iglesia universal invisible. Entonces, la verdadera iglesia se manifiesta en el mundo. Hay una manifestación sobrenatural. Hay la presencia del Espíritu Santo sobre ese grupo de hombres llamado iglesia. Ahora, tal vez convenga preguntarnos qué es lo que oculta la visibilidad de la iglesia. Indudablemente, para tratar de entender esto, vamos a encontrar que lo que le hace invisible a la iglesia tiene que ver con dos características fundamentales. Primero, que la iglesia local tiene imperfecciones en cada miembro que pertenece al cuerpo de Cristo. Todavía arrastra la vieja naturaleza, está dentro de lo que ha de ser el proceso de redención final, porque ahí es donde va a terminar su perfeccionamiento, porque va a pasar a un estado espiritual y naturalmente va a poder entender esta realidad. De momento todavía arrastra su naturaleza de imperfección. Entonces la imperfección es lo que impide que la iglesia, el cuerpo de Cristo, sea visible. Lo segundo, la hipocresía de los incrédulos que imitan la apariencia de los verdaderos creyentes. Como ya dije anteriormente, no todos los que son o los que se denominan cristianos pertenecen a la iglesia. Hay algunos que van a hacer apariencia de ser creyentes. En realidad son los que imitan a los verdaderos creyentes, mas no forman parte de la iglesia. Entonces, lo que quiero decir es que no solamente el hecho de decir soy creyente lo hace miembro del cuerpo de Cristo, sino que hay un proceso de transformación, de un nuevo nacimiento de carácter espiritual. Hay una obra del Espíritu Santo que opera en la verdadera iglesia. Ahora, tal vez la pregunta tiene que ver con lo siguiente: ¿cómo encumbra el pecado a la iglesia invisible? Vamos a ver algunos aspectos de este encubramiento, de cómo le pone sombra el pecado a la iglesia invisible, a la iglesia universal, a la iglesia perfecta. Terrenalmente,
por el momento todavía existe el bien y el mal entre los creyentes. Eso todavía no le permite manifestarse plenamente. Lo segundo, los incrédulos imitan fe y santidad. Es decir, no todos tienen fe y no todos son santos. Hay una apariencia. Hay personas que solamente imitan la fe y por lo mismo quizás no son salvos. Van a estar un tiempo en la iglesia, luego se retirarán a lo que habitualmente hacían antes. Entonces ahí es cuando el pastor, ahí es cuando el predicador tiene que tomar un enfoque permanente de seguir predicando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios debe hacer impacto, debe concluir con el nuevo nacimiento, debe concluir con la obra del Espíritu Santo sobre esa persona para que pueda nacer de nuevo y pueda también formar parte de la iglesia. Otro aspecto, la iglesia de Cristo nunca se manifiesta perfecta en ninguna denominación ni organización. Hay algunos hermanos que andaban buscando la iglesia perfecta. No la vamos a encontrar porque todavía estamos arrastrando nuestra naturaleza de imperfección. Estamos todavía en el proceso de la redención final. Cuando seamos redimidos totalmente, cuando nuestros cuerpos de pecado sean transformados en un cuerpo de carácter espiritual, es cuando realmente vamos a adquirir la perfección y la congregación perfecta y pura, como muchas veces simplemente la anhelamos y a veces la buscamos y no la vamos a encontrar, porque todavía estamos en ese tiempo de imperfección. El intento de buscar una iglesia perfecta desembocará en fracaso. He conocido a muchos hermanos que andan de iglesia en iglesia y así acabaron sus vidas, un tiempo en una iglesia, otro tiempo en otro, etc. Tratando de buscar siempre la perfección que no la van a encontrar. Y eso tiene sus causas precisamente en la presencia todavía del pecado en la tierra. La iglesia terrenal no es perfecta en su propia naturaleza. Lo es en la medida en que profesa la doctrina de la fe y la disciplina. Estos dos conceptos, fe para la salvación y disciplina para la vida. Entonces la palabra de Dios no siempre es para creer. La palabra de Dios también tiene que ver con que es un impacto en la persona. La palabra de Dios no solo es creer, sino también es ser transformado en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia verdadera se vuelve visible no por identificación de personas, sino por presencia. Esto es muy importante. Muchas veces queremos manejar el concepto de iglesia desde el punto de vista estadístico. ¿Quiénes son y cuántos son? Somos 500, somos 1000. Pero no se trata de identificar personas. De lo que se trata es de verificar la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en esa persona y en ese grupo de creyentes llamado iglesia. Y eso es muy importante tomar en cuenta cuando estamos en ese proceso de discipulado, cuando estamos en el proceso de la enseñanza, tratar de identificar este aspecto. ¿Cuál es el grado visible de la iglesia? Históricamente, ¿fue alguna vez la iglesia perfecta? Esa es la pregunta. Quizás el referente más que más acercamiento ha tenido a esto ha sido la iglesia primitiva. Entonces podríamos decir que la iglesia primitiva quizás alguna vez fue perfecta.
La respuesta es no. Nunca hubo iglesia perfecta, una iglesia terrenal, a menos que sea la iglesia universal. Bueno, ahí todo es perfecto. Pero la iglesia terrenal, los que estamos todavía en tránsito al estado de glorificación, que es la etapa final de nuestra redención, simplemente estamos todavía oscilando entre lo que es la santidad y muchas veces caemos en pecado, aunque tenemos el recurso de la confesión para volver a reencaminarnos. Entonces, históricamente no ha habido una iglesia perfecta. La iglesia, para ser perfecta, tendría que haber tenido dos características. Primero, tendría que ser pura, eso es lo importante, pura espiritualmente, 100% en santidad. Y segundo, tendría que ser una iglesia unida. Y son precisamente estos dos referentes lo que hacen que la iglesia no sea perfecta, porque no vamos a encontrar santidad 100% en una congregación de creyentes terrenales todavía. O en cuanto hace a la unidad, no sé cuántas denominaciones existen hasta el presente, pero estos dos presupuestos, la pureza y la unidad, no es posible desarrollarlas, no están presentes todavía en una iglesia local. Pero en la medida en que se van perfeccionando, cuando los creyentes van asimilándose a lo que son las enseñanzas del Señor Jesucristo, las enseñanzas apostólicas, en la medida en que vayamos puliendo y entendiendo la palabra de Dios, a la vez también vamos a ir extrayendo ese conjunto de prácticas ajenas a la palabra de Dios llamado herejía. Entonces, cuando la herejía disminuye, es el momento en que la iglesia universal se hace visible. Si un creyente se aparta por una imperfección, nunca será miembro de alguna iglesia. El presupuesto para salir es que la iglesia induzca al pecado. Apocalipsis 18:4. Estoy hablando de los hermanos que frecuentemente están buscando la iglesia perfecta, pero en lo posible debemos quedarnos en la iglesia donde hemos sido llamados, a menos hay un recurso para salir de la iglesia, es que la iglesia esté induciendo al pecado. En tal caso, entonces, tendríamos que salir. Cuando la iglesia otorga mayor autoridad a sí mismo y no se somete al yugo de Cristo, es una oportunidad y es una opción para evaluar en que el creyente debe salir de la iglesia. Los tres signos para una obediencia. Alguien jamás debe abandonar una denominación, siempre sea posible permanecer en ella. En lo posible, el creyente debe permanecer en la iglesia a la cual ha sido llamado, porque tiene un propósito el que esté en ese lugar. Entonces debe tener la capacidad de sobrellevar toda circunstancia, porque si va a buscar su interés personal, su interés propio de él y no de los demás, no está entendiendo el concepto de iglesia. Por ello es importante considerar que una iglesia también debe tener denominación. ¿Para qué es la denominación? Precisamente para poner un cerco de seguridad en lo que es lo doctrinal. Tradicionalmente siempre se ha manejado el concepto denominacional para guardar la seguridad doctrinal. Esto ha ocurrido
en la historia de la iglesia. Pero en estos tiempos se están queriendo armar muchas iglesias al margen de la denominación. Seguramente va a ocurrir errores en ese ámbito si es que se maneja así, aunque algunos tienen llamado para poder emprender una nueva iglesia, posteriormente una nueva denominación. La denominación es la que va a otorgar las directrices en lo que va a ser doctrina y en lo que va a ser también conducta para la iglesia. Entonces un creyente en lo posible debe permanecer en la iglesia a la cual ha sido llamado. ¿Cuáles son los 3 signos? El primero, la denominación debe aún profesar fe y conducta conforme a la Escritura. Eso es lo fundamental, porque ahí está lo básico, lo esencial de la enseñanza. Segundo, debe existir el derecho de contender por la verdad contra todos los errores presentes. No se puede imponer una autoridad superior a las Escrituras. Entonces, en la iglesia debe haber una especie de contención, pero de contención dentro del marco del respeto, reconociendo la autoridad del pastor, pero contender la palabra de Dios. Esto tiene que ver con la interpretación, y a veces tratar de imponer una interpretación y hacer de que los miembros de la iglesia no tengan el derecho a confrontar los errores, obviamente puede llevar a una situación difícil donde la iglesia naturalmente va a entrar en conflicto. Por sobre todas las cosas, la verdad debe ser defendida. Y tercero, el compromiso de defender la verdad y buscar la pureza de la iglesia. Entonces, cada creyente no solamente está comprometido a congregarse, sino también a estudiar la palabra de Dios. En lo posible, eso lo va a hacer seguro y va a hacer que permanezca en el tiempo predicando la palabra de Dios, entendiendo la palabra de Dios y defendiendo esta verdad como corresponde. Cristo es la cabeza de la iglesia. Bueno, aquí vamos a encontrar 2 aspectos fundamentales en Colosenses capítulo 1 versículo 18, en Efesios capítulo 1 versículo 20 al 23. Estos 2 conceptos tienen que ver con Cristo como cabeza de la iglesia, y Él va a adquirir 2 características. Primero, su característica como rey, y segundo, como cabeza de la iglesia. Estas 2 características, estas 2 referencias en cuanto hace a la divinidad de Cristo como rey y como cabeza de la iglesia, son fundamental reconocerlas. Ahora, en este aspecto hay algunas doctrinas erradas que niegan esta verdad. Primero, la realeza del Señor Jesucristo, y segundo, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Una de ellas quizás es el erastianismo. Esta doctrina errada fue divulgada por Tomás Erastus entre el año 1524. Él vivió en el 1524 al 1583. Esta persona manifestaba la supremacía del Estado sobre la iglesia, tanto en asuntos eclesiásticos como en asuntos civiles. Básicamente le estaba quitando esta autoridad de rey al Señor Jesucristo y lo estaba sobreponiendo con la autoridad del Estado. En definitiva, para nosotros la verdad suprema tiene que quedar bien clara con que Jesucristo es la cabeza de la iglesia.
Pero alguien que sustituye esta verdad es antibíblica. Es una usurpación que deshonra al Señor Jesucristo. El liderazgo de Cristo en la iglesia está unido básicamente a lo que es el amor de Dios y es en sí mismo la mayor explicación del amor de Dios por el mundo. Entonces, lo que dice Juan 3:16, hay dos cosas fundamentales aquí. Primero, el amor de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo por la humanidad, el amor de nuestro Señor Jesucristo por el mundo. Hasta aquí entonces lo que corresponde a la naturaleza de la iglesia. Bien, les agradezco mucho por su atención. En las siguientes clases vamos a ir viendo otras particularidades de lo que es la peculiaridad de la iglesia, que es la primera parte de nuestra clase. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.